En esta sección de esta charla vamos ahora a hablar acerca de la dormancia de la vid. En este cuadro, publicado en la revista Hort Science en el año 1997, se presenta una representación esquemática de la inhibición de las yemas latentes o yemas compuestas durante la dormancia. Cuando las yemas inicialmente se forman, si bien se produce una serie de cambios en el interior, las yemas no brotan, no dan lugar las yemas compuestas, o también llamadas yemas latentes, para diferenciarlas de las yemas laterales. Estas yemas, si bien se pueden producir una serie de cambios en el interior, no brotan. Porque están en lo que se denomina una etapa que se le denomina de paradormancia. No es una etapa de dormancia profunda, pero ciertamente hay una cierta condición de dormancia que evita que esas yemas verdes puedan brotar. Posteriormente la rama se va lignificando y la yema gradualmente, en la medida que la rama se va lignificando, va entrando gradualmente en un estado de mayor dormancia, a la cual llamamos endodormancia. Y finalmente, normalmente bajo condiciones de climas templados o en ciclos que se dan una vez al año, de podas de una vez al año, hacia el año siguiente, cuando las temperaturas normalmente empiezan a subir y bajo condiciones de climas templados, cuando termine el invierno y va a dar lugar a la primavera y las temperaturas suben, las yemas, por estímulos externos vinculados a la luz y a la temperatura, pasan de un estado de endodormancia, que es esta dormancia profunda, a un estado de ecodormancia, en el cual con pequeños estímulos vinculados básicamente a un tema de temperatura, las yemas pueden brotar. La definición más precisa de paradormancia es que es la etapa en que las yemas son verdes y suculentas. En esta etapa las yemas normalmente no brotan, sin embargo lo hacen si es que las ramas son fuertemente despuntadas o las ramas laterales y el ápice son removidos. En este caso la brotación está regulada por factores externos a la yema. Entonces las yemas en paradormancia no deberían de brotar, pero si uno corta todos los puntos de crecimiento, entonces una yema verde suculenta como un mecanismo de supervivencia de la planta, en ese caso ciertas yemas para que las plantas puedan seguir creciendo sí brotarían y darían lugar a un brote. Entonces por eso se entiende que es un factor externo a la planta el que podría hacer que estas yemas rompan el estado de paradormancia y sigan creciendo. Si esto no se da, esa yema continuaría su proceso y pasaría a un estado de endodormancia. Aquí puedo mostrar algunas fotografías en donde se ha hecho un fuerte despunte. No necesariamente es un fuerte despunte de toda la planta, muchas veces basta que sea un fuerte despunte de algunos brotes, y como se puede mostrar en las fotografías con esos círculos, estas yemas suculentas, aun cuando la planta es completamente verde y la yema es verde, en una situación de paradormancia se puede inducir a la brotación de esas yemas. Y como dije anteriormente, es de alguna manera un mecanismo de supervivencia de las plantas para poder seguir creciendo. Endodormancia también se le denomina como un estado de dormancia profunda. Se desarrolla en la medida que las ramas se van lignificando gradualmente de las yemas basales hacia el ápice. En esta etapa, en que las yemas le toma más tiempo por brotar, un periodo que puede variar entre 20 y 75 días, la brotación está más bien regulada por factores internos de las yemas. Entonces uno puede cortar una rama y eso una rama ya lignificada y esas yemas no van a brotar, ¿no? Habría que inducir una serie de cambios, podar toda la planta e inducir ciertos reguladores de crecimiento para poder estimular esas yemas, pero se hace más complicado. Las yemas están en una situación de dormancia más profunda y no es tan sencillo sacar las yemas de un estado de endodormancia. Para que las yemas broten con mucho más facilidad, bajo condiciones naturales, las yemas deberían de pasar de una endodormancia a una ecodormancia, y por decirlo de alguna manera, es un proceso de despertar, de ir saliendo de ese estado de dormancia y pasan a una condición en la cual las yemas brotan con más facilidad. En esa etapa, bajo condiciones de clima templado, se da al final del invierno.
y al inicio de la primavera. La brotación está determinada por la temperatura. Una vez que la temperatura llega a un nivel apropiado, por encima de 10 grados centígrados, se rompe la dormancia y se produce la brotación de forma natural y espontánea. En este caso, la brotación está regulada por factores medioambientales. Aquí podemos mostrar una yema brotando, una rama completamente lignificada, la yema va dormando y va saliendo de un estado de ecodormancia porque las condiciones son favorables para su brotación. Ahora, en zonas de climas tropicales o subtropicales, en donde no se dan los ciclos naturales, en donde no existen inviernos fríos y las situaciones no son propicias para que las plantas pasen de una situación de endodormancia a ecodormancia, se han desarrollado una serie de formas artificiales de poder romper la dormancia para poder producir vid en zonas de climas, como dije anteriormente, subtropicales y tropicales. Incluso en situaciones en las cuales se logra producir la vid haciendo que produzca 2 veces por año. Los métodos más comunes es el uso de cianamida hidrogenada. Es un regulador de crecimiento que se aplica sobre las yemas, normalmente después que las plantas han sido podadas, y este producto tiene la capacidad de inducir la brotación de las yemas. Otro método es el del enfriamiento evaporativo. Consiste en aplicar agua con aspersores o microaspersores, dependiendo de la disponibilidad de agua, y se mojan las yemas, normalmente por periodos intermitentes se mojan, se dejan de mojar, se mojan, se dejan de mojar, y lo que sucede es que el agua, para poder cambiar de estado líquido a estado gaseoso, requiere de energía para hacer ese cambio, toma la energía del medio que la rodea, y el medio que la rodea, al liberar esa energía, el medio se enfría. Entonces, cuando se mojan las yemas con microaspersores, las yemas se mojan, después y el agua se evapora, y en la medida que el agua se evapora, el medio se enfría, y es de alguna manera una forma de compensar artificialmente por la deficiencia de horas de frío que pueden haber, de tal forma que después, cuando para el proceso de enfriamiento evaporativo, que normalmente duran alrededor de 30 a 45 días, las plantas se podan y estas brotan con mucho más facilidad. Otra forma artificial de romper la dormancia es a través del estrés hídrico previo a la poda. Hay una serie de estudios más de carácter empírico que de carácter científico, pero bastante extendidos, en el cual hay muchas evidencias que muestran que cortar el agua en la forma previa a la poda y después de la poda regarlas induce a una mejor brotación, aún digamos, en ausencia de las condiciones más apropiadas o en zonas que no han cumplido con los requerimientos de horas de frío que pudiese tener la vid. Finalmente, otro elemento artificial que ayuda a romper la dormancia es la poda, cuando se eliminan todas las hojas y se podan las plantas. Si las condiciones medioambientales son favorables y la temperatura es lo suficientemente elevada, la planta, con un mecanismo de supervivencia, pues va a brotar, y esa brotación se estimula a través de la poda. Para tener claro, cuando hablamos de brotación, exactamente qué cosa es brotación, a veces hay cierta malas interpretaciones respecto a cuándo es que las plantas han brotado. La definición académica de brotación se define cuando el 50% de las yemas muestran tejido verde. Entonces, cuando las yemas empiezan a brotar, y eso que llamamos punto verde, cuando uno hace si hubiesen 100 yemas en una planta, cuando 50 de esas yemas muestran punto verde, eso se define académicamente como el momento de brotación. El desarrollo de los brotes y el área foliar es exponencial entre la brotación y la floración. El crecimiento es explosivo. Y luego, después de eso, se produce una disminución del crecimiento, porque ese crecimiento explosivo de la parte vegetativa disminuye porque posteriormente va a dar lugar el crecimiento reproductivo. Entonces la planta ya inicialmente desarrolla una gran canopia, una gran capacidad fotosintética, para después de eso poder redirigir el producto de la fotosíntesis al desarrollo de la fruta, y eso atenúa o detiene el crecimiento vegetativo. El efecto de la temperatura en la brotación. La velocidad y el porcentaje de brotación está determinado por la temperatura. Si la temperatura es muy baja, por debajo de 10 grados, las plantas de vid no van a brotar.
May, en el año 1964, reportó que la temperatura en los días previos a la brotación son más importantes que durante la brotación misma. Puget, en el año 81, reportó que el número de inflorescencias es menor cuando la temperatura es baja, menor a 12 grados, y es mayor cuando la temperatura es alta, mayor a 25 grados durante la brotación. Patrick Kling-Gallagher, en el año 2005, sugieren que la temperatura durante la brotación tiene influencia en el tamaño de las flores y subsecuentemente en el tamaño de las bayas. Para terminar esta charla, vamos a hablar ahora acerca del desarrollo fenológico de las bayas de la vid. El desarrollo de las bayas de la vid tiene lo que se denomina un patrón de crecimiento de doble sigmoide, el cual se divide en 3 etapas y arbitrariamente se denomina etapa 1, etapa 2 y etapa 3. La etapa 1 se da desde el momento en que se produce la fecundación del óvulo, el desarrollo de la baya propiamente dicho, hasta un periodo aproximadamente de una semana previo al embero. 1 o 2 semanas previo al embero y un poco de tiempo después hasta el embero, particularmente en variedades con semilla, presumiblemente por el desarrollo interno de la semilla, se produce una desaceleración o en algunas variedades se detiene el crecimiento de las bayas por un periodo que puede durar alrededor de 1 o 2 semanas, 3 semanas, dependiendo de la variedad. Y después de eso nuevamente se produce un nuevo crecimiento de las bayas y por eso es cuando se grafica, hay una primera curva, se detiene el crecimiento como se puede ver en la gráfica y nuevamente vuelve a crecer y a eso es lo que se denomina un doble sigmoide. Ciertamente en variedades sin semilla no se produce o es mucho menos evidente esta disminución en el crecimiento, muy probablemente porque como no hay semillas, no hay este redireccionamiento del crecimiento hacia los órganos internos o hacia la semilla, dentro de la parte interna de la baya, y el crecimiento de las variedades sin semilla tiende a ser mucho más lineal que el de las variedades con semilla. La etapa 1 es la fase inicial, con un desarrollo muy rápido en términos de tamaño y masa. Se caracteriza por el desarrollo de la semilla y el pericarpio, pero con poco desarrollo embrionario. La división celular del pericarpio termina 3 semanas después de la floración y luego continúa una etapa de expansión celular. Voy a repetirme. La etapa 1 dura entre 40 y 60 días. Las bayas crecen durante esta etapa tanto por división como por expansión de las células. La etapa 2 se caracteriza por un marcado detenimiento del crecimiento y maduración de las bayas. Sin embargo, el embrión sí se desarrolla rápidamente durante la etapa 2, la cual dura de 7 a 40 días dependiendo de la variedad. Y cuando hablo del embrión estoy hablando acerca de la semilla. El tiempo que dura esta etapa determinará si es que la variedad es temprana o tardía. En variedades sin semilla, esta etapa es mucho menos evidente que en las variedades con semilla. La etapa 3. Esta etapa empieza con el ablandamiento de las bayas y el cambio de color en las variedades pigmentadas. A este proceso se le conoce como envero. El crecimiento de las bayas durante esta etapa se debe únicamente a una expansión en el tamaño de las células. Durante esta etapa, la acidez decrece y se acumulan los azúcares, las cuales llegan a su máximo durante el periodo de maduración. Esta etapa depende, según las condiciones medioambientales y la variedad, esta etapa puede durar entre 30 y 55 días. Aquí tenemos un cuadro en el que se muestra cómo es que decrece después del envero, en inglés o en francés verisson, veration en inglés, envero en castellano. A partir de ese momento en el cual empiezan a ablandarse las bayas, la acidez cae y el contenido de azúcares aumenta. En este cuadro, propio del hemisferio sur, en el cual la primavera empieza en el mes de septiembre, para condiciones particularmente templadas del hemisferio sur, podemos ver cómo se dan estos ciclos de crecimiento de los diferentes órganos. Entonces, inicialmente tenemos un gran crecimiento de las hojas, que en inglés se lleva el término leaves. Tenemos un gran crecimiento de los brotes, que lleva el término shoots. Posteriormente, una vez que se da la floración, empieza a darse el crecimiento de la fruta, que es el recuadro que está en la parte superior bajo el término fruit.
¿ok? Con ese doble sigmoide, y ahí marca veration o en vero, el momento en el cual se retarda el crecimiento. Y por la parte inferior podemos ver cómo bajo condiciones de clima templado, que ciertamente no sería el mismo bajo condiciones tropicales o subtropicales, cómo se da el crecimiento de las raíces con el típico pico de crecimiento después de la cosecha. Con esta última, al pasar a esa última lámina, quiero recalcar que el objetivo de toda esta ciencia y toda esta aplicación y todo este esfuerzo radica, como todo negocio, en hacer dinero. Y para poder hacer dinero en uva de mesa, en esencia, tenemos que lograr una buena fertilidad y una buena brotación, porque una buena fertilidad por una buena brotación va a dar un mayor número de racimos, y en la medida que tengamos más racimos vamos a tener mejores ventas, y en la medida que tengamos mejores ventas vamos a hacer un negocio más rentable. El objetivo de un agrónomo, el objetivo de un viticultor realmente no es producir uva, no es producir cajas. Si esas uvas y esas cajas no se pueden vender, el objetivo de una empresa, el objetivo de un agricultor no se ha cumplido. Entonces, en resumen, esta charla va orientada a uno de los aspectos o a alguno de los aspectos vinculados a la producción que tienen que ver con la fertilidad y lo que puede hacer usted para poder mejorar la fertilidad, y la brotación y lo que puede hacer usted para mejorar la brotación. Entonces espero que a través de esta charla usted haya entendido los conceptos básicos que giran en torno a esos procesos fisiológicos y qué cosa puede y de alguna manera no puede, y tener claro qué cosa es lo que no puede hacer al respecto para poder optimizar este proceso y de tal manera de lograr el mayor rendimiento que sea posible. Si es que han llegado hasta, si están escuchando mis palabras, eso quiere decir que han llegado al final de esta charla, por lo cual me siento muy agradecido y espero verlos en un siguiente video. Muchas gracias.